Mi nombre es Natalia Ledesma Flores y hoy voy a hablar acerca de la NIF 8 y la NIF 10. En cuanto a la NIF 8, esta tiene como objetivo determinar los criterios para seleccionar y realizar cambios en las políticas contables, en las estimaciones y las correcciones realizadas a los estados financieros. ¿Esto qué implica? Implica que al final se tenga una información más confiable y relevante de estos. Esta NIF 8 está al alcance y se aplica a los cambios en políticas contables, así como a la corrección de errores contables para periodos anteriores a los que se está dando la información. Esta NIF se compone de la selección y aplicación de políticas contables, los cambios en las políticas contables, la uniformidad de las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y los errores. En cuanto a la selección y aplicación de políticas contables, las empresas están en el deber de seleccionar y aplicar políticas contables para acontecimientos similares. ¿Qué sucede si, digamos, una NIF no existe? En este caso, lo que pasa es que la gerencia debe usar su propio juicio para desarrollar políticas contables con información fiable y relevante. En cuanto a los cambios en las políticas contables, existen solamente dos factores para cambiar una política contable. La primera es si una NIF lo precisa y la segunda es si se encuentra información financiera que tiene mayor fiabilidad y mayor relevancia. El cambio no se realiza si no se evidencia que con ello haya una mejora en la presentación de la información financiera, es decir, si no mejora los estados financieros. En cuanto a la uniformidad de las políticas contables, esta se refiere a cuando una entidad debe escoger y aplicar las mismas políticas contables para todos los casos. Por otra parte, en los cambios en las estimaciones contables, estos cambios se deben realizar al periodo en que se realice dicho cambio, o sea, se debe ajustar ese periodo en caso tal de que solamente ese periodo sea el afectado. De no ser así, y en dado caso que la situación esté afectando o se vea afectados periodos futuros, entonces se debe ajustar el periodo en el que se presentó ese acontecimiento y también se deberán ajustar los periodos futuros. Finalmente, en los errores, si se genera un error en los estados financieros, es la entidad la que debe estar como encargada de corregirlo y para ello existen dos formas. La primera es repetir la información comparativa para el periodo o los periodos en los que se llevó a cabo el error y la segunda es repetir los saldos iniciales de los activos, pasivos y el patrimonio de los periodos en cuestión o del periodo en cuestión. En cuanto a la NIF 10, esta tiene como objetivo determinar el momento en el que una entidad debe ajustar sus estados financieros, así como la información que debe revelar respecto a sucesos ocurridos después de la fecha de cierre de los estados financieros y antes de que estos sean emitidos. En cuanto a su alcance, se aplica en la contabilización e información a revelar sobre los sucesos ocurridos después del periodo del que se está informando. Esta NIF se compone de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Es decir, que estos brindan como evidencia de hechos existentes al final del periodo y son tan importantes que requieren un ajuste en los estados financieros y los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Estos también digamos que es una información que entra a la empresa, pero que no es tan importante como para alterar o ajustar los estados financieros. En cuanto a los dividendos, se puede expresar que en un caso de que la empresa distribuya dividendos luego del periodo que se informa, estos no serán reconocidos como tal en los estados financieros. Por otra parte, la hipótesis de negocio en marcha. En la hipótesis de negocio en marcha, una empresa no puede como acogerse a esta hipótesis si espera primero liquidarse y segundo detener como sus actividades o su producción. Por último, en la información a revelar se tienen dos puntos. Primero, la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. Esto se refiere a que la empresa debe revelar la fecha de autorización
para publicación de estos y quién se encargó de realizar esta autorización. Es decir, si se debe realizar un ajuste en los estados financieros, debe como quedar una evidencia de la fecha en la que se hizo el ajuste y también debe quedar el nombre de la persona que autorizó dicho ajuste. Y como segundo, se tiene la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Aquí se realiza si la empresa obtiene información acerca de información existente al final del periodo sobre el que se informa. Gracias.